No tengo condiciones de más. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria. Y tener cara de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan. Dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. Quiero tomar el punto de vista que ustedes invocaron al llamar, la ética. Con todo el pudor y con todo el respeto que me da, pero con mucho más potencia después de ver en la película, el documental. A ver, quiero partir con qué tiene que ver esto que tú planteabas de por qué esta memoria, esta vorágine, esta avalancha, que, a ver, así como el 11 de septiembre este país no se volvió loco, ¿no? De un día para otro. Y salieron unos a matar y otros a arrancar como cobardes. ¿Perdón? No. No nos volvimos locos, ni en pocas horas. No es tampoco cierto que de un año a otro este país recobra la memoria, éramos amnésicos. Yo creo que tiene que ver con los jóvenes. Esta es mi interpretación. Se lo debemos a los jóvenes. Porque Allende, y no es por tener un ícono ahí que uno diga sí, sí, tienes toda la razón en todo, pero por Dios que el caballero era visionario, ¿no? Si uno escucha las últimas palabras y dice, pero no puedo creerlo. Y uno se siente orgullosa, ¿no? Bueno, por eso que yo me sentía tan feliz escuchándolo. ¿Había de qué? Porque ante la pobreza de hoy día, claro, ¿no? Y el tipo dice, serán otros hombres. Y estos hombres. Porque nosotros hemos legado un fracaso. Nos gusta o no nos gusta. Somos parte, somos víctimas, pero hemos legado fracaso. Y estos jóvenes irrumpen majaderamente desde el pingüinazo y planteando algo que a mí me impresiona y lo quiero confesar al tiro. Yo no puedo creer que fuera tan ciega. Durante 23 años, yo que me considero una buena periodista, de verdad, no lo digo con vanidad, yo me considero una buena periodista. No vi el negocio de los bancos en el CAE. No vi el lucro de las universidades obsceno, abyecto, creado y protegido por los que derrotaron la dictadura. Porque es mucho más amplio que la concertación y que de gente que no estaba con la dictadura. Bueno, lo ampararon. Yo no lo puedo creer. En serio, pero qué horror. Fuimos cómplices de este engendro que tiene este país, a miles de familias agotadas, sin futuro, endeudadas, con una angustia, con un agobio. ¿Para esto hicimos esto? ¿Para esto peleamos? No. Bueno, y ahí viene entonces como un descubrimiento que este modelo no es la izquierda marxista ni la izquierda de centro la que lo deslegitima. No, se deslegitimó por sus propios sostenedores, porque la codicia no tiene nombre ni límite. Entonces, usan información privilegiada, hacen corrupción, ganan sin libre competencia, vulneran y violan de manera extrema las leyes del mercado. No hay competencia. No somos nosotros, los estudiantes lo entienden y dicen, oiga, pero si esto no funciona. No funciona ni para uno ni para otro. Vuelven a funcionar para un grupito así de familia que siempre. Y esa es la vergüenza. Son las que ganan. Vienen algunos asomados que se logran insertar en este grupo de familia, como quiste, en algunos sectores cuando... Yo no voy, pero me cuentan. En los clubes estos elitistas se dice, este es un recién llegado, o sea, se sabe quiénes son los recién llegados. Y algunos, como ayúdase, que le hacen una patada y lo revientan.
Pero la vergüenza es que siempre hay complicidad nuestra para que ellos ganen. Y eso me da mucha vergüenza. Muchísimo. Y no estoy hablando de ideología, por favor. Porque estoy diciendo algo que para mí es una verdad absoluta si uno relaciona los hechos. Este modelo está cuestionado y está en tela de juicio por sus propios sostenedores y fanáticos. Lo violaron. Dicho eso, entonces voy a el fondo. Elizabeth ha tocado el tema que yo creo que es uno de los dos pilares de lo que nos ha pasado en nuestra historia y sobre todo respecto al golpe. La rabia, la violencia, el horror que vivimos mayor inmediatamente después del 11 es producto de la indignación que provoca la reforma agraria en Chile. Tenemos un código penal todavía bajo la cultura latifundista, en que se condena con pena fuertísima el abigeato, el robo de ganado. Fíjense que este Congreso no ha tenido tiempo para endurecer las penas para el lucro, para ocuparse de la Universidad del Mar y que el Estado asuma a las víctimas. Ahí están esas pobres cientos de familias en la nada, en el infierno. Nadie hace nada. Para endurecer las penas de los delitos económicos, que siguen siendo nada, los tipos de la polar que no van a quedar penados, ni que hablar de su privilegio ahora. Todos lo saben, nadie hace nada. Pero tuvieron tiempo para juntarse y votar una ley que endurece las penas de la vigilancia. Usted no puede creer. Ahora, este año. Bueno, pero eso está pasando en nuestro país. El problema es que no sabemos. No queremos saber que esa injusticia pasa y que un joven que se roba 2 cervezas, que se las toma y le toma el detenido, está condenado a 5 años. Y está preso hoy día, en Puerto Montt. Lo que Elizabeth nos contaba es la historia no escrita aún, y que a mí me estremece cuando uno sabe la matanza de Carmen y Maitene. Puros campesinos, pero masacre. Hay una mujer que la ametrallan con su hijo dándole de mamá y la entierran con su hijo. Algunos dirán, esta Mónica siempre tan sensible, vean lo mismo. Digan lo que quieran. A mucha honra. Porque entre paréntesis, entre memoria y historia, yo reivindico algo. La historia tiene que tener rostro. Y el rostro es emoción. La historia tiene que tener sonido. Hay que mascarla. Hay que masticarla. No es un puro dato. Y yo, primera vez que escucho un halago de un historiador, entonces hoy día me siento muy fatal. Porque hasta ahora lo que he escuchado de historiadores que me dicen, ay, pero lo que usted hace no es científico. ¿No? Y ustedes que están años de años con una historia ahí, sáquenla luego, muéstrenla, que sirva. No, el periodismo hoy día somos los cartógrafos de los ciudadanos. Y eso me reivindica. Entonces, yo feliz, porque yo nada me gustaría más que trabajar con historiadores. Hoy día yo me voy a decir, ¿cómo le explico? Tengo para 2 meses. Muchas gracias. Entonces, bueno, Elizabeth nos está contando algo que tiene que ver con una pata, porque la otra pata es el cobre. El imperialismo, que no es unos tipos solamente Kissinger, Nixon, porque el comunismo. No, esto tiene intereses económicos. Esto siempre es economía. Siempre. El problema es
que nos dejan ser ignorantes en economía. Voluntariamente hacen que no seamos educados en economía para no entender cómo funcionan las cosas. Los periodistas son los que menos saben economía. Y no tienen que aprender solos. Y mal. Entonces aquí tenemos dos pilares con distintos rostros, uno nacional y otro extranjero, pero los dos se juntan, uno es la conjura y el otro el complot, y los dos son económicos y culturales. Y los dos son culturales, y esa es la trampa. Porque la trampa nos persigue hasta hoy. Fíjense bien. Los terratenientes son los que tienen un código penal hasta el día de hoy, que los protege. Ojo, miren la aberración, y hace que el derecho a la propiedad sea más importante que cualquier otro derecho en Chile. O sea, la piedra angular está en el derecho a la propiedad. Perdón, no hemos aprendido nada. ¿Y dónde está nuestro Congreso? ¿Dónde están, con todo respeto, nuestras universidades que están presionando? ¿Dónde están los periodistas presionando? Pero ¿dónde están los ciudadanos presionando? Haciendo ver que esto no puede seguir, que esto es un show. Eso es lo preocupante. De la represión en el campo se ha escrito nada. Fíjense, yo voy a contar dos hechos, pero que son el mismo. En estos últimos 3 meses, porque al igual que mi colega, voy a decir ahora, yo no logro saber si son 2, 3, 4 meses o en un mes. Pero la cantidad de correos nosotros recibimos en CIPER, muchos correos. Muchos de gente, porque creen que somos un poco Robin Hood, entonces nos cuentan sus cosas personales y cuentan las cosas más increíbles. Es muy desgarrador. Pero lo que me ha impresionado es la gente que empezó a escribir contando: yo vi cómo tiraron ese cuerpo. Yo vi cómo sacaron a las 3 de la mañana. Y era el cabo tanto, con el dueño del fondo tanto, todos de regiones. Pero ¿sabes lo que es más dramático? Y Elizabeth, yo sé que tú vas a entender lo que te voy a decir, porque es dramático. La mayoría de esos correos de gente que no están en el informe red, que es en el país. Hasta el día de hoy. Y eso me cuesta, me cuesta mucho. Hasta el día de hoy, esa gente no se atreve a contar. No se atreve a decir que uno de los suyos fue asesinado por soñar, por querer tener la posibilidad de tener vacaciones pagadas, jornadas de trabajo regular, no plantar con pesticidas para no enfermarse, no comer la tierra mojada porque te enferma, tener baño, porque las mujeres se enfermaban de cistitis porque no tenían posibilidad alguna. No se ha dicho el horror que se vivió en el campo con las violaciones, porque la miseria era miseria. Lo que describe Elizabeth del Chacal de la Toro no entendemos hoy día, porque era hambre, no comer, no tener abrigo. Comprarse una chaleca era un lujo, un abrigo ni que hablar, los pobres no teníamos abrigo. Yo nunca tuve abrigo, vine a tenerlo mucho más grande. Nos lavábamos, yo no, porque tenía una casa donde tenía agua, pero la mayoría de la gente pobre se lavaba en el grifo del agua, en invierno, en pleno invierno, con frío que te helaba. Bueno, eso no se cuenta. ¿Eso qué es? Imperialismo cultural. No, porque es fea la pobreza, se han dado cuenta, es fea. Entonces, no. Ir al dentista era un lujo. No se va al dentista, no hay plata. Y los médicos en los consultorios durante mucho tiempo fueron malos. Entonces ahí uno empieza a entender que uno, ¿por qué es la masa? Porque uno no descubrió nada.
hay muchos detrás tuyo que fueron en una larga cadena, sumando leyes y conquistas sociales. Bueno, el otro acápite, que es este pilar, es el imperialismo. Nosotros vimos ahí, y yo sé que a los jóvenes les impresiona mucho y me encanta que los impresione la Kennecott, la ETT, cómo somos un tablero de ajedrez. Bueno, aquí hay muchos millones de dólares. Está la Kennecott, la ETT, la Anaconda, la Pepsi-Cola, porque don Agustín Edwards, el dueño del Mercurio, era vicepresidente de la Pepsi-Cola, él se va inmediatamente el 4 de septiembre. Tiene su oficina y su departamento en Nueva York mirando a la principal avenida y su oficina en el principal edificio de la Pepsi-Cola que competía con la Coca-Cola y compite. Y él es el que se reúne el 15 de septiembre con Richard Helms, jefe de la CIA, y luego con Kissinger. Ahí están los documentos desclasificados. Están las platas de la CIA y el Departamento de Estado. Todas pasan por, muchas de ellas, pasan por Brasil para la conjura. Por eso que es importante que este gobierno brasileño, con dos tipos progresistas, dejen de escondernos las cosas, abran sus archivos y permitan que recuperemos parte de nuestra historia. Pero lo terrible, y aquí viene la vergüenza y la ética, es que nada de esto se había hecho si no hubiera lacayos chilenos que se prestaron para los planes extranjeros. Y a mí eso me da mucha vergüenza. Me dan ganas de meterme a una silla. Porque saben que más lo que me da vergüenza es que hasta el día de hoy están orgullosos y nadie los interpela. Como nadie interpeló a los que se vendieron a los ingleses y se provocó la guerra civil y luego la guerra del Pacífico, nadie ha interpelado nunca, y los socios, hay incluso abuelos de políticos de la derecha del día, muy conocidos, que fue, bisabuelo, que fueron juzgados por traición a la patria, pero ahí están, felices. O sea, tú te das cuenta que esto se pega por el ADN, ¿no? Entonces, quiero terminar mi reflexión diciendo que la vergüenza que me da es que la participación en el complot no fue gratis. Nuestra casta de ricos con orígenes piratas siguen siendo piratas. Y la falta de ética, la falta de conciencia social, de no pedir, de no abusar responsabilidades y de no condenarnos aunque sea socialmente, a mí me escandaliza. Y esto termino con lo siguiente. ¿Por qué creo que es importante hoy día tomar un vuelco y hacer un vuelco? Porque los escenarios no es que se acaben para siempre, ¿no? Yo solamente planteo lo que tenemos por delante. Allende hizo un acto fundacional que jamás se lo hemos terminado de agradecer. Nacionalizó el cobre, colocando en la agenda internacional del mundo el provecho justo. Que dijo usted, todas las ganancias que han obtenido y sacado de Chile sin pagar los impuestos correspondientes, dense por pagado. Y eso se llamó, es el 12% anual, es el provecho justo, que se utiliza hasta el día de hoy para calcular ganancias. Bueno, nosotros hoy día, la minería privada es más grande que Codelco. Tenemos que pensar objetivamente en una renacionalización del cobre. Si la nacionalización del cobre a Allende le provocó un golpe de Estado, tenemos capacidad, tenemos fuerza para cambiar las ISAPRE, las AFP, la Constitución. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿O se entiende lo que yo digo? Y tenemos entonces, además de todas las cosas que tenemos que cambiar, tenemos la minería privada más grande que la nacional hoy día y que saca los royalties. Es cosa de ver cómo entró el proyecto al Congreso y cómo salió. Es un chiste. Y el desafío que viene, las guerras que vienen por agua. Hay que nacionalizar el agua, porque las guerras que vienen son por agua. Y lo que falta es energía, agua, energía, mina.
Sin mina no hay agua. O sea, el enclave en el que estamos es enorme. Y necesitamos una fuerza impresionante. No ideológica, ética, moral, política. ¿Por qué? Porque la desigualdad sigue siendo nuestro principal